Bienvenidas a un nuevo espacio de aprendizaje. En esta oportunidad tendremos la posibilidad de trabajar en los triángulos y nos centraremos específicamente en las propiedades de los triángulos. Recordemos que en años anteriores trabajamos el concepto de triángulos y decíamos que era la región del plano limitada por tres rectas que se intersecan 2 a 2, es decir, que se cortan 2 a 2. Este punto de intersección lo vamos a conocer como vértice. En este caso tendremos el vértice A, B y C. Y allí llegamos a reconocer los elementos del triángulo. En primer lugar, como ya se había dicho, los vértices. Podemos encontrar ángulos internos como los que están en color verde, ángulos externos como los que están en color naranja y también los lados del triángulo. Esto nos da paso para hablar de la clasificación de triángulos de acuerdo a dos criterios básicos. Uno de acuerdo a la medida de los ángulos y podemos encontrar ángulos acutángulos, triángulos acutángulos si los ángulos son menores de 90 grados, triángulos rectángulos como este que observamos aquí, que tiene un ángulo recto, o triángulos obtusángulos si tiene un ángulo obtuso. Por otro lado, atendiendo a los criterios de clasificación, de acuerdo a la medida de los lados, podemos encontrar triángulos equiláteros si todos sus lados son iguales, triángulo isósceles si tiene dos lados iguales y triángulo escaleno si todos sus lados son diferentes. Les decía que vamos a centrarnos específicamente en las propiedades de los triángulos, que fue también algo abordado en años anteriores, pero que vamos a profundizar en mayor medida. Podemos reconocer 6 propiedades fundamentales de los triángulos. La primera de ellas nos plantea que la suma de las medidas de los ángulos internos de todo triángulo va a ser igual a 180 grados. Es decir, que si yo en este triángulo que he llamado el triángulo BDC, se va a cumplir que la medida del ángulo B más la medida del ángulo D más la medida del ángulo C siempre me va a dar una medida de 180 grados. Aquí tenemos las medidas numéricamente. En algunos casos, teniendo en cuenta que ya estamos trabajando desde el área de matemáticas, álgebra, podemos tener también algunos ejercicios con expresiones algebraicas. La segunda propiedad nos plantea que la suma de las medidas de los ángulos externos, en este caso, de un triángulo va a ser igual a 360 grados. Simbólicamente esto me quedará de la siguiente forma. Si considero el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C externos a este triángulo, me quedará que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C será igual a 360 grados. Se puede comprobar allí numéricamente. La tercera propiedad nos plantea que la medida de un ángulo externo es igual, en este caso vamos a tomar este ángulo externo, el ECD, va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes. Para comprender esta propiedad es fundamental que recordemos que son ángulos adyacentes. Recordemos que son aquellos que están sobre una misma línea recta y que comparten un vértice y un lado y tienen un lado en común. En este caso, el ángulo adyacente al ECD va a ser el ángulo interno, que lo voy a llamar C, aprovechando aquí la letra. Pero lo que me dice la propiedad es que la medida de este ángulo externo va a ser igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿Cuáles son los no adyacentes a él? El ángulo D y el ángulo B. Por lo tanto, el ángulo SD, que mide 110 grados, será igual a la suma del ángulo D, que vale 65, más las medidas del ángulo B, que en este caso vale 45 grados. Esta propiedad también se cumple para cualquier triángulo.
La cuarta propiedad nos plantea que si un triángulo tiene dos lados iguales, hablamos del caso específico de los triángulos isósceles, entonces sus ángulos opuestos también van a ser iguales. Recordemos también que un triángulo equilátero puede ser considerado un triángulo isósceles porque tiene por lo menos dos de sus ángulos, de sus lados iguales, ¿verdad? Más no viceversa, no todo triángulo isósceles es necesariamente un triángulo equilátero. Bueno, lo que nos plantea la propiedad entonces es lo siguiente, que si tengo dos lados iguales, los ángulos opuestos, es decir, los ángulos de las bases, también van a ser iguales. La quinta propiedad nos dice que la medida de uno de los lados de un triángulo siempre es menor a la suma de los otros dos lados. Planteado de otra manera, en todo triángulo se va a cumplir que la suma de dos lados siempre debe ser mayor que la medida del otro lado. Se puede comparar sumando estos dos, vamos a darnos cuenta que es mayor que este, o sumando estos dos, o sumando estos dos, que será también mayor que este de acá. Si la suma de dos lados es menor que la medida del otro lado, sencillamente no se podrá construir un triángulo. Por último, la sexta propiedad que nos dice que a mayor lado se opone mayor ángulo y a menor lado se opone menor ángulo. Es decir, si pueden observar, este es el lado de mayor longitud. Al frente de este lado de mayor longitud siempre se va a ubicar el ángulo de mayor amplitud. Y en este caso, este es el lado menor, va a tener al frente al ángulo de menor amplitud. Veamos algunos ejemplos para comprender mejor las propiedades de los triángulos. En primer lugar me dice encontrar la medida del ángulo B y la medida del ángulo A del triángulo ABC sabiendo que el lado AC es congruente con el lado BC. Bueno, lo primero que debemos hacer para solucionar este tipo de ejercicios o hacer este tipo de demostraciones es hacer un esquema. Por un lado vamos a colocar las afirmaciones, por el otro lado vamos a colocar las justificaciones. Y siempre partiremos de los datos que nos dan y podremos ir haciendo uso de las propiedades que ya tenemos para colocarlas como la justificación. Si leemos detenidamente el enunciado, nos podremos dar cuenta que el dato que nos dan es que AC es congruente con BC, porque nos piden encontrar, es decir, esto es lo que vamos a buscar, cuánto mide el ángulo B y cuánto mide el ángulo A. Esta información que nos dan la vamos a llamar hipótesis. Entonces partimos de allí. Por hipótesis sabemos que el lado AC es congruente con el lado BC. Es decir, que estamos trabajando con un triángulo isósceles. En los triángulos isósceles las bases siempre van a ser, los ángulos de las bases siempre van a ser de igual medida, es decir, que van a ser congruentes. Esto nos respalda también la propiedad número 4, que nos dice, recordémosla aquí, nos dice que si un triángulo tiene dos lados iguales, sus ángulos opuestos también van a ser iguales. Es decir, que ángulo A será congruente con el ángulo B por propiedad 4, considerando también la afirmación número 1. Bueno, muy bien. La siguiente afirmación que vamos a hacer es esta. Vamos a decir que medida de ángulo A más medida de ángulo B más medida de ángulo C es igual a 180 grados. Esto lo vamos a hacer utilizando la propiedad número 1 con el objetivo de encontrar la medida de ángulo A y de ángulo B que no conocemos, pero que sabemos que tienen igual amplitud.
Como tienen igual amplitud, vamos a darle un valor a esos ángulos. Vamos a decirle en términos algebraicos que ellos valen x. Entonces, reemplazando tendríamos que x más medida de ángulo C, que nos dicen que vale 40 grados, es igual a 180 grados. Mire que aquí lo hemos justificado. Medida de ángulo A es igual a medida de ángulo B y la hemos llamado X. Resolvemos la ecuación. Tenemos términos semejantes. X más X nos da 2X. Este 40 que está sumando lo pasamos al otro lado de la igualdad a restar. 180 menos 40 me da 140. El 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y 140 entre 2 me da 70. Es decir que x tiene un valor de 70, pero recordemos que x es tanto la medida del ángulo A como la medida del ángulo B, que sería nuestra siguiente afirmación. Y finalmente ya podemos decir que hemos encontrado o hemos dado solución al ejercicio planteado. Sabemos entonces que medida de ángulo A y medida de ángulo B es igual a 70 grados. Como ustedes se pudieron dar cuenta, solo la clave está en tomar los datos que nos dan inicialmente, utilizar las propiedades y en la mayoría de los casos nos va a tocar plantear una ecuación y resolver dicha ecuación. El segundo punto nos dice determinar la medida de los ángulos interiores del triángulo ABC. Tenemos el triángulo ABC, no nos dan la medida de sus ángulos en valor numérico, pero sí tenemos un término algebraico que nos indica el valor de dicha medida. Entonces, ya aquí como tal no tenemos que hacer una demostración, podemos ir directamente al planteamiento de la ecuación. Utilizando la propiedad número 1 podemos decir que medida de ángulo A más medida de ángulo B más medida de ángulo C es igual a 180 grados. Lo segundo que vamos a hacer es reemplazar las medidas. Sabemos que A vale 2x, que ángulo B vale 3x y que ángulo C vale x. Y todo eso va a ser igual a 180 grados. Continuamos, sumamos términos semejantes. 2x más 3x más x nos da 6x y eso va a ser igual a 180 grados. El 6 que está multiplicando pasa a dividir, o sea que x tiene un valor de 30 grados. Miren que ya hemos encontrado el valor de x. Encontrando el valor de x ya podemos encontrar el valor de los ángulos. Sabemos que ángulo A tiene un valor de 2x, es decir, que debemos reemplazar 2 por 30, que nos va a dar 60. Ángulo B, que sería 3 por 30, que nos daría 90. Y ángulo C, que tiene un valor de x, es decir, que tiene un valor de 30 grados. Mira lo que nos pedía el ejercicio, determinar la medida de los ángulos interiores o ángulos internos del triángulo ABC. Bueno, en el tercer punto nos dicen, determina la medida del ángulo θ del triángulo que se muestra. Nos dan el triángulo DEF, nos analizamos el gráfico, nos dan un ángulo externo, que en este caso lo llamaron θ utilizando el alfabeto griego, y nos dicen que tiene un valor de 2x más 70 grados. Tenemos dos ángulos, el ángulo F que vale 110 grados y el ángulo D que tiene un valor de x. Por la estructura del gráfico, y aquí es importante comprender el gráfico, yo siempre he dicho que el gráfico nos habla, nos dice qué propiedad utilizar. Miren que por la estructura ya nos está remitiendo a la propiedad 3, que nos dice que la medida de un ángulo externo va a ser igual a la suma
de las medidas de los ángulos internos no adyacentes, es decir, que no están al lado de este ángulo de acá. Por lo tanto, quedaría que medida de ángulo θ es igual a medida de ángulo D más medida de ángulo F. Reemplazando valores, esto nos quedará que 2x más 70 es igual a x más 110. Vamos a reunir términos semejantes, es decir, esta x que está sumando va a pasar a restar al otro lado de la igualdad y el 70 que está sumando de este lado va a pasar a restar de este otro lado por acá. 2x menos x me da x y 110 menos 70 nos da 40 grados. O sea que x tiene un valor de 40 grados. Nos piden determinar la medida del ángulo θ. Nos tocaría entonces reemplazar 2 por 40 que me va a dar 80 y 80 más 70 que me daría 150 grados. Es la medida del ángulo θ. Bueno, si queremos comprobar el ejercicio, podemos reemplazar el valor de x en este caso tiene un valor de 40 y 40 más 110 grados nos va a dar también 150 que es justa la medida del ángulo θ. También podemos incluso hallar el ángulo interno E utilizando la propiedad 1 que nos dice que la medida o la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180 grados, que si este vale 110 y este vale 40, es decir que llevaríamos 150 grados, el ángulo E va a medir 30 grados, que es lo que le falta, 150 para hacer los 180 grados. Pero ya, eso es profundizando un poquito más en el ejercicio. Bueno, vámonos a un cuarto ejercicio. Nos dicen determinar la medida de los ángulos externos del siguiente triángulo. En este caso, miren que ya no nos hablan de los ángulos internos, sino que nos hablan de ángulos externos. Y si nos remitimos a las propiedades, la única propiedad que nos habla de ángulos externos son estas dos. Pero específicamente que nos trabajen todos los ángulos externos es la propiedad número 2. Y dicha propiedad nos plantea que la suma de los ángulos externos va a ser igual a 360 grados. Por lo tanto, para resolver este ejercicio yo tendré que plantear la siguiente ecuación. Decir que medida de ángulo 1 más medida de ángulo 2 más medida de ángulo 3 será igual a 360 grados. Luego tendría que reemplazar cada uno de los valores. Ángulo 1 vale 2 alfa menos 34. Ángulo 2 vale alfa más 47 y ángulo 3 vale 3 alfa menos 79. Y eso será igual a 360 grados. Reducimos términos semejantes. Por este lado tengo 2 alfa más 3 alfa nos da 6 alfa. Por el otro lado tengo menos 34 más 47 menos 79 y eso nos da un valor de menos 66 igual a 360 grados. El 66 que está restando va a pasar a sumar al otro lado de la igualdad. Esa suma nos da 426 y el 6 que está multiplicando luego va a pasar a dividir, o sea que alfa va a tener un valor de 71 grados. Conociendo el valor de alfa, ya nos tocaría reemplazar para hallar el ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Decíamos que ángulo 1 va a ser igual a 2 alfa menos 34, es decir, al reemplazar esto nos quedaría
2 por 71 menos 34 y todo esto nos va a dar 108 grados. Ángulo 2 va a ser igual a alfa más 47, es decir, 71 más 47 y esto nos dará 118 grados. Y el ángulo 3 va a ser igual a 3 alfa menos 79 grados. Reemplazando valores me quedaría 3 por 71 menos 79 para un resultado final de 134 grados. Finalmente ya yo puedo decir que ángulo 1 es igual a 108 grados, ángulo 2 es igual a 118 grados y ángulo 3 es igual a 134 grados. Para que, como se pueden dar cuenta ustedes, entonces la clave está en saber utilizar las propiedades, saber reconocer cuál de las propiedades nos sirve, ver qué nos están pidiendo para poder entonces sí plantear la ecuación específica y encontrar el valor de los ángulos. No basta con que encontremos el valor de la incógnita, debemos reemplazar para hallar la medida de cada uno de los ángulos. Algunas orientaciones en el momento 2 nos dicen que utilice las propiedades de los triángulos para responder las preguntas. Nos dicen que hallemos en este caso la medida del ángulo C, tengo la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. Por este lado tengo la medida del ángulo externo, tengo la medida de un ángulo interno y nos piden determinar la medida del ángulo C y una vez que determinemos el ángulo C, voy a calcular el ángulo B. Una sugerencia para realizar este ejercicio, si yo sé que la suma de este y este va a ser igual a 145 grados, pues entonces si tengo la medida del ángulo externo y la de uno interno, ya me tocaría utilizar operación inversa de la suma. Y conociendo el ángulo C, entonces ya yo puedo determinar el ángulo B utilizando la propiedad número 1. Por el otro lado tengo en el triángulo ABD la medida de ángulo B es igual a X, B vale X, D vale 2X y A vale 54. Debemos utilizar una de las propiedades para determinar la medida de estos dos ángulos. Deben estudiar muy bien esas propiedades para resolver este triángulo de acá, para resolver este de aquí. Miren que las estructuras son totalmente diferentes, hay que analizar y comprender muy bien el gráfico. Luego que ustedes realicen esta actividad en el cuaderno, se van a venir aquí al cuestionario de Google, lo pueden copiar y pegar y desarrollar el cuestionario. En algunas ocasiones les va a pedir que tomen fotos y que envíen dichas fotos para que sirvan como evidencias. Finalmente, hay un punto de investigación. Van a averiguar cuáles son las líneas y puntos notables que se pueden trazar en un triángulo. Y además de eso, van a construir esas líneas y puntos notables. Van a dar un ejemplo para cada línea y punto notable. Aquí tenemos los plazos de entrega, las orientaciones metodológicas y el momento de evaluación. Fundamental que lean cada una de estas orientaciones para que no hayan dudas en cuanto al proceso. Muchos éxitos en esta semana de trabajo. Bendiciones.